Buenas noches, amigos de Revista Factum, bienvenidos de nuevo aquí a la azotea electoral de la revista. Estamos ya a 9:30 de la noche, al final de la jornada electoral, todavía obviamente pendiente el tema de los escrutinios y los resultados. A estas horas ya, sin embargo, ya tenemos algunas tendencias por la información que nos está llegando de nuestros periodistas y de otros colegas desde los centros de votación. Ya hay noticia también un poco de cómo está cerrando el proceso. Al parecer las cosas pintan bastante normal. Ya en el panel anterior veíamos pues gente que había estado en los centros de votación y que nos decía que a pesar de pues problemas que hubo temprano, la cosa parece bastante normal. Ya a esta hora toca empezar a ver qué es lo que ha pasado, cómo han votado los salvadoreños, ¿no? Qué es lo que ha pasado. Y aunque aún es pronto, creemos que ya se están configurando algunos escenarios. Y para eso tenemos aquí el gusto de compartir con el doctor Rubén Zamora, pues conocido de muchos de ustedes, con larga trayectoria política en El Salvador, protagonista del proceso político salvadoreño desde antes de la firma de los acuerdos de paz. El doctor Zamora pues fue negociador de la paz, fue vicepresidente de la Asamblea Legislativa, candidato a la presidencia de la República y últimamente diplomático, embajador de El Salvador ante Naciones Unidas, ante la Casa Blanca y en la India. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos y ayudarnos un poco a entender qué es lo que ha pasado hoy. Me acompaña también el colega Ricardo Baquerano, que nos ha estado echando la mano aquí con todas estas entrevistas para entender mejor esto. Así que bienvenidos. Y bueno, doctor, me gustaría que empecemos a hablar de los escenarios que se están perfilando. Ya tenemos algunos hechos que parecen importantes, ¿no? Tenemos información obviamente parcial y limitada de los resultados que están arrojando algunas urnas. Está bastante claro, por ejemplo, la información que llega desde la feria, desde CIFCO, donde nos reportaba una periodista que, bueno, hay una tendencia muy favorable, tanto en consejos municipales, en Consejo Municipal de San Salvador como en diputados, muy favorable al Partido Arena, ¿no? Muy favorable, incluso en algunas urnas el Partido Arena dobla en votación al FMLN, en otras incluso los votos nulos superan a los votos del FMLN. También hace poco, hace unas horas, el candidato de Arena por la alcaldía de San Salvador, Ernesto Mason, puso un tuit en su cuenta diciendo que los resultados que le estaban entrando a su casa de campaña eran muy favorables, y hace menos tiempo el colega Sergio Arauz del Faro tuiteaba que tenía información de que el FMLN había cancelado la fiesta que tenía programada en San Salvador. Parece ser entonces que nos estamos encaminando a una derrota del FMLN y a una victoria de Arena. También, al parecer, esto es un escenario que podría estarse repitiendo en el resto del país. Empecemos por ahí. En principio, ¿qué factores son los más importantes que nos están llevando a este escenario? Y partamos del FMLN quizás. ¿Qué es lo que ve usted que puede estar influyendo? La impopularidad del presidente, por ejemplo, los problemas del partido, la división del partido en San Salvador a partir del pleito con el actual alcalde Nayib Bukele. Empecemos por el frente. ¿Qué es lo que está usted viendo ahí? Bueno, en primer lugar, muy buenas noches, Héctor y Ricardo. Y buenas noches a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Mira, yo soy muy reacio a dar pronósticos electorales porque la mayor probabilidad es que uno se equivoque y yo prefiero ver primero los resultados antes de hablar. Pero yo sí creo que podemos partir de qué tendencias se estaban ya perfilando antes de esta elección que yo veo que se están confirmando. ¿Cuántos se están confirmando? No lo sé todavía porque quiero ver los resultados. Y que esto es nada más una expresión de la crisis estructural de los partidos del sistema de partidos políticos de El Salvador y de la Asamblea Legislativa. Partidos y Asamblea Legislativa es un binomio que es muy difícil de separar.
La Asamblea está principalmente formada por los partidos políticos y para los partidos políticos la Asamblea es su principal expresión de cara a todo el público. Y eso es, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que precisamente estas dos instituciones se están convirtiendo en el obstáculo más importante para que avance el proceso de democratización en nuestro país. Yo sé que lo que estoy diciendo es un poquito atrevido, pero es la verdad. ¿Por qué? Por una simple razón. Tanto la Asamblea como los partidos políticos que tenemos ahora se estructuraron su sistema en tiempo de la dictadura militar. ¿Ves? Y los acuerdos de paz son las dos instituciones más importantes políticamente que no tocaron. Tocaron el Ejecutivo y lo cambiamos en un montón de lados. Tocamos el Judicial, cambiamos la cúpula, el papel de la Sala de lo Constitucional, todas esas cosas se fueron cambiando. Pero una palabra no hay respecto a la Asamblea Legislativa. Y la Asamblea Legislativa que opera ahora está operando con una organización interna de 1950, que tiene ahorita más de 75 años y que fue un fruto de la hegemonía militar en el poder. Y los partidos políticos, nuestros partidos políticos, prácticamente todos ellos, son hijos o víctimas de la guerra. El FMLN nació para hacer la guerra. Arena nació para parar y matar a los rojos. Así dice su himno. ¿Ya? Y los otros partidos, el PSN, sobrevivió, ¿ya? Para adaptándose a la nueva situación nada más, y la democracia cristiana fue liquidada por su ejercicio de gobierno en medio de la guerra, prácticamente. ¿Me entendés? Entonces el problema que tenemos ahorita y que ahora se está viendo, ¿ves? Yo no creo que lo más importante es si gana más Arena o el FMLN en la elección, porque tanto Arena como el FMLN son expresión de lo que la gente no quiere. Y eso te lo reflejan todas las encuestas de opinión pública cuando le preguntan ¿y en qué institución tiene usted confianza? Siempre las dos con la menor confianza en la gente son la Asamblea y los partidos políticos. Rubén. Entonces, eso es una primera tendencia que ya viene desde hace varios años y que cada vez más establece disfuncionalidad respecto al avance que los acuerdos de paz hicieron. Y por eso es que se convierte en obstáculo. Pero me gustaría que nos explicara esto. Vamos a ver, de su visión esta de que tanto Arena como el FMLN obstaculizan el avance de nuestra democracia, ¿eso cómo se expresa en la práctica política, en el ejercicio del gobierno, por ejemplo, o en el ejercicio de la vida interna de los partidos? Bueno, se expresa claramente, por ejemplo, no hay democracia interna en los partidos políticos. Esa es una cosa. Ya. Eso. Estas primarias que hacen, perdónenme, de lo que menos tienen son de elecciones. Dos, para ponerte casos, ¿verdad? Los partidos políticos están practicando patrimonialismo constantemente, ¿verdad? Y, por ejemplo, lo ves en las elecciones de segundo grado. Si la Asamblea no elige nada de la Corte Suprema de Justicia, la decisión de quiénes van a ser los candidatos se toma en las direcciones de los partidos. Y eso te digo porque yo lo presencié como diputado vicepresidente de la Asamblea y viví horrorizado. Y lo que hay es después una reunión en que se ponen ahí todos, ya nos convocan a todos los que no estuvimos en el arreglo, que empieza con que los tres grandes se juntan y le dicen cuánto te toca a vos, cuánto te toca a vos y cuánto te toca a vos. El reparto de puestos. Y eso va para todo. Todas las elecciones de segundo grado están en torno a eso, ¿ves? Y eso se ha ido, como dicen, esclerotizando mucho más. La Asamblea Legislativa, perdóname, si es quizás la institución con mayor corrupción de todos los diversos, de los tres poderes del Estado. Pero como es una corrupción que viene de tantos años atrás y nunca se ha tocado, es ya una costra. Y es sentido común para los diputados. Si cuando le oyen ataques dicen que es injusto lo que les dicen. ¿Me entendés? Esa es la realidad que yo veo y que yo analizo. Rubén, vamos a ver, pero a mí me sorprende, Héctor, también que Rubén ponga a la par a Arena con 20 años de ejercicio de la presidencia
del FMLN en estos asuntos de la corrupción y el reparto del poder y de las instituciones del Estado, cuando el FMLN apenas va a cumplir 9 años de haber llegado a la presidencia de la República. Rubén, los está poniendo a la par. Sí, de alguna manera, el problema que el Arena y el FMLN, uno es la imagen invertida en el espejo del otro. ¿Ves? El uno por un lado de derecha y el otro pretendidamente por un lado de izquierda. Pero en su forma de actuar como partido político y de cara a la población, no hay ninguna diferencia, perdóname. Arena taqueó el gobierno de su gente. Y para tener un puesto en el gobierno tenías que pasar por partido o por los jefes del partido que mandaban órdenes. Y lo mismo está pasando ahora. Pero entonces, Rubén, ese es el problema, porque es el sistema el que ya está malo, ¿ves? Entonces, cuando entran incluso partidos nuevos, o te adaptas al sistema, o nunca vas a progresar, maestro. Pero entonces, ¿cómo se cambia el sistema en un escenario en que hay un partido o dos entes que los divide un espejo y prácticamente son un reflejo del otro, como usted menciona, cuando al parecer lo que vamos viendo, un ciclo electoral, otro ciclo electoral, otro ciclo electoral, es que no es necesario que esos partidos, esas instituciones se reformen, porque simplemente van capitalizando del fracaso del otro. Y no sé si es atrevido decir que es lo que podemos estar viendo en esta elección. Un partido patrimonialista que estuvo 20 años en el gobierno, que cometió todos esos pecados, le bastaron 8 años para que el otro hiciera lo mismo, y ahora se enfrenta probablemente, nuevamente, estamos hablando solo de escenarios, nuevamente a un triunfo. Si ese partido, si lo que se configura es un triunfo para ese partido, ¿qué necesidad tiene esa cúpula? Sea un nuevo presidente del COENA, sean los mismos grupos de poder, ¿qué necesidad va a tener de reformarse si le basta para volver al poder? Ya. Es que mira, el problema es que esto de que no tiene necesidad es a un cierto nivel. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que cada vez los partidos son más lejanos a la población. Y yo creo que vamos a tener un aumento del voto nulo en esta elección, más grande que la tendencia, porque aquí hay una tendencia que estaba disminuyendo el voto nulo, por cierto, sí, después del 94, y ahora ha vuelto a empezar a subir. ¿Ves? Entonces, lo que está pasando aquí es que hay una crisis, hombre, de ese sistema de partidos. Y esas crisis le pasaban lo mismo que los militares. Los militares creían que el país era de ellos y que ellos eran indispensables para gobernar el país. Y sin ellos el país se hundía, hasta que llegaron a tal nivel de crisis que fue una guerra. Yo no estoy planteando que tengamos otra guerra, Dios nos libre. Pero te voy a decir, y esto lo hemos visto antes en América Latina y en un montón de lugares. Te voy a poner casos. Por ejemplo, ¿por qué? ¿Cómo explicas Chávez? Primero porque era un carismático en su relación con la gente, sí, es cierto. Aventado, ¿verdad? Él era un hombre de acción. Pero detrás de eso que había, los dos partidos que se habían estado repartiendo el poder en Venezuela por los últimos 30 o 40 años, COPEI y Acción Democrática, totalmente sin futuro, sin nuevas propuestas, divididos y patrimonialistas hasta el alma. ¿No está advirtiendo que El Salvador podría estar acercándose a ese escenario? Se está acercando, yo no estoy advirtiendo, yo lo veo que es la cuestión. ¿Y qué es la reacción de mucha de la sociedad civil hacia los partidos políticos? En vez de sentarse y decir, ok, veamos cuánto hay de cierto, ¿ya? No, lo rechazan. O sea, cada vez más el síndrome de la burbuja en las conducciones partidarias, que ese es típico, por ejemplo, yo no digo que aquí hay dictadura, no hay, pero es típico de los dictadores cuando empiezan las crisis de sus dictaduras, ¿ya? Lo vimos con los militares, pues. Romero creo que fue el último ejemplo de eso, ¿verdad? Ya, que no atinaba, pero vivía en su burbuja, y hay mucho de eso ahora en nosotros. Rubén, pero esa situación límite que usted plantea, como ya lo vimos en Venezuela, posiblemente como lo vimos en Perú con Fujimori. Perú, fuimos Evo Morales en Bolivia,
Sí. ¿no? También, y te puedo seguir mencionando Sí. otros cuantos más. La posibilidad de ese escenario ha sido mencionada ya por otras personas. Usted no es el primero que lo menciona, claro. pero me cuesta creer que las cúpulas partidarias o los financiadores, los mecenas de los partidos, no vean eso y por lo tanto insistan en seguir con este mismo modelo patrimonialista de espaldas a las necesidades de la gente. Ya. Es decir, ¿y qué pasa en la cabeza de los dirigentes de los partidos? Bueno, mira, yo creo que ese es el problema que tenemos que enfrentar en los próximos años, inmediato. O sea, esto se viene cocinando. Mira, las crisis de partidos políticos no son así de la noche a la mañana. Aquí tenemos una estructuración de partidos mucho más fuerte, por ejemplo, que en Honduras. Mirá lo que está pasando en Honduras, pero eso tiene relación al quiebre de los dos partidos por más de 100 años, liberales y nacionalistas, con la elección de ¿cómo se llama?, el candidato que quebró a los partidos, y ahora el otro que venía, ¿verdad?, porque hay un proceso de reconstrucción en todas estas cosas. Guatemala es un caso extremo, porque es muy débil su estructura de partido. Aquí es un poco más fuerte, ¿ves? Entonces, solo planteando eso, el problema es que hay que buscar una estrategia en el país, que yo creo que tiene que ser una estrategia, en primer lugar, para que entendamos cuál es la seriedad del problema. ¿Ves? Aquí no se discute la asamblea en el país, se le insulta nada más. Aquí no se discuten los partidos políticos, solo los insultamos. ¿Ves? Solo son expresiones de la gente de su descontento. Y entonces, ¿qué va? Que en la sociedad civil empezás a ver un antipartidismo, en que todos los partidos es sinónimo de vulgaridad, falta de, etcétera, etcétera, todo malo, ¿ves? Pero dentro de los partidos hay gente, y yo los conozco, en Arena la hay, bueno, ya vieron muestras de los que se fueron, mucho andaba por esto, ¿ves? Y en el FMLN también lo hay, y en los otros hay gente que dice, ¿a dónde vamos? ¿Ah? Pero y afuera, adentro, gente de sociedad civil que si le llegara a entender el fondo del problema, podría construirse en el país. No digo ya, pero un poco más adelante, una coalición de gente de dentro de los partidos con sociedad civil que obligue a la reforma. Pero ¿es eso viable? Lo que hemos visto cuando los partidos han entrado en crisis electorales y que han perdido alcaldías importantes, lo vimos con la Arena de Paco Flores en algún momento, lo vimos después de la pérdida de Chafik Handal o de Facundo Guardado en el FMLN. Al final lo que ocurren son purgas, son expulsiones. En Arena ha tendido a ser, pero ahí está el ejemplo de Tony Sack, es decir, el partido se purga a sí mismo, pero al final las cúpulas, los mecenas, no muestran intención o no facilitan o no permiten que eso ocurra, que haya esa discusión ya no sobre la victoria o la derrota, sino sobre la viabilidad de ellos como instituto. Mira, eso es una de las cosas que hay que estudiar en este país a fondo, porque yo, por ejemplo, empiezo a percibir, no te puedo hablar, pero yo creo que es dos cosas en la empresa privada. Primero, la preocupación por los partidos políticos, que hace 10 años no existía, porque vivían como si no hubieran partidos políticos, porque sabían que iban a hacer lo que ellos querían. Ya, ahora es una preocupación real. ¿Cómo se expresa esa preocupación? Se expresa internamente. Mira, yo he tenido la posibilidad de hablar con gente y a veces sin yo meter mi cuchara, me plantean que están muy preocupados por los partidos políticos. Ese es un fenómeno que hay que estudiarlo. Aquí, yo no estoy dándote soluciones, pero te estoy dando indicadores. Segundo, hay un problema generacional dentro de la cúpula empresarial de nuestro país. Te vas a encontrar con una cantidad de gente que fueron a estudiar a Estados Unidos, fueron a estudiar a Francia, a otro lugar, que empiezan con otras ideas. No es que sean de izquierda, no, son de izquierda, pues. Pero hay gente que dice, no puede seguir esta barbaridad de corrupción, tenemos que hacer algo. Aquí hay que cambiar, por ejemplo, los salarios. ¿Me entendés? O sea, empezás a descubrir síntomas que te pueden llevar, como nos pasó cuando empezábamos los acuerdos, dijimos que había que buscar una solución política del conflicto. 1981, 82, que empezamos a hablar de eso. Entonces decían que estábamos locos.
como los comandantes con los coroneles sentados en la mesa se van a matar entre ellos, es lo único que saben. Esa era la respuesta. Al cabo de 12 años, era en este país el consenso nacional que tenía que haber una solución política. ¿Ve? O sea, es un problema de pensar las alternativas y de empujarlas, creo yo. Rubén, usted dice que es fundamental que entendamos el fondo del problema que tenemos y sobre todo en lo relativo a los partidos políticos. Y también dice, hay que buscar una estrategia para que podamos lograr ese entendimiento, pero hay que buscarlo, suena como muy impersonal, o alguien que venga a diseñar esa estrategia, ¿a quién le corresponde esa estrategia? Esta no te la va a dar ninguna ayuda experta. ¿Quién es? Vaya la gente, tenemos que empezar a juntar. Pero la gente, la ciudadanía no está organizada en realidad. Ahorita no, pero poco a poco, mira, solo vean un dato. Yo no sé si se ha observado lo suficiente, pero esta elección ha tenido una diferencia con las elecciones anteriores. ¿Cuál? La presencia de la sociedad civil en el proceso electoral nunca ha sido tan alta como esta vez. Siempre hemos tenido observadores, Rubén. ¿Cómo? Siempre hemos tenido observadores. Sí, pero has tenido un tipo de observador sumamente pasivo. ¿Ah? Ahorita tenés observadores que se organizan aquí en El Salvador entre ellos. Y ahí tenés mucha gente joven. Bueno, lo que estuviste viendo en una de las entrevistas de ustedes, te empieza a dar síntomas, ¿ves? En ese sentido, ¿usted ve posible, por ejemplo, que esos esfuerzos sean los gérmenes de algo como lo que está pasando en Guatemala, por ejemplo, donde hay una sociedad civil mucho más fuerte que, por lo menos en 2015, salió a la calle, protestó y generó algunos cambios, que ahora hay una discusión que tan permanente fue, pero hubo una presencia de la sociedad civil. Hubo una explosión de sociedad civil en Guatemala, como en Honduras también, ¿ves? Eso es real, eso te expresa algo. La limitación de la sociedad civil es que la sociedad civil, como no representa a la gente, pero sí es un instrumento de expresión de la gente, ¿ves? Entonces el problema es que cuando la sociedad civil llega al problema de los resultados, de la reconstrucción, después de que han quebrado, lo vimos que pasó en toda la famosa revolución de los países árabes, lo acabamos de ver en Guatemala y en Honduras, llegó un momento en que eso se destraba, ¿ves? Pero hay otros casos en que se logran formar coaliciones al interior del país. ¿Por qué? Porque esto no lo vamos a cambiar si no obligas a la Asamblea Legislativa a pasar leyes distintas y con instrumentos distintos. Y si los partidos están en crisis, han estado en crisis, si la Asamblea está en crisis y sus niveles de credibilidad son tan bajos, pero insisto en la idea, los ciclos electorales les van permitiendo, digamos, sobrevivir a esa crisis, ¿qué pasa con las crisis potenciales del Estado? Es decir, ya no de los partidos, sino del Estado, en el sentido, hablamos de una crisis de inseguridad sin precedentes desde la firma de los acuerdos. Estamos a la puerta de una crisis fiscal que nadie entiende cómo se va a solucionar. ¿Será posible entonces que la crisis que se va a venir es la crisis del Estado y que ahí entonces explotemos y el asunto de los partidos se tenga que resolver desde esas crisis? Mira, eso es un posible escenario y ha pasado en otras partes también. Que tenés la etapa de destrucción de lo que había, por muy mal que fuera, ¿verdad? Y después la reconstrucción no se puede hacer. Y volvés entonces a formas de anterior o a veces peores que las anteriores. Eso es la historia del mundo, te pueden dar un montón de casos. Eso es un escenario. Pero también hay escenarios en que se pudo salir de una situación de crisis y reconstruir de alguna manera la sociedad. Ahora, la crisis, pero fíjate, entendamos bien cómo está el problema. Aquí hay una crisis básicamente de la fiscalidad. Totalmente de acuerdo conmigo. Hay una crisis de la seguridad y hay una crisis de la educación. Yo creo que desde el punto de vista del papel del Estado, seguridad, educación y fiscalidad son sus tres crisis más importantes que enfrentan, no las únicas, pero él las enfrenta. Y son las que lo pueden llevar a situaciones extremas. ¿Ya? Bueno, ¿cuál es el principal obstáculo para que esto se resuelva? Perdóname que te lo diga, son los partidos políticos y en la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Porque ninguna de estas tres crisis se puede resolver si no hay un consenso nacional y una decisión nacional de hacerlo. ¿Y dónde está el obstáculo?
en los que tienen que tomar esa decisión. ¿Ves? Entonces el problema es que la crisis de los partidos y de la asamblea se nos convierte en lo que los antiguos filósofos llamaban la conditio sine qua non, o sea, la condición sin la cual no podés hacer lo que debes de hacer. ¿Por qué no hay respuesta a la fiscalidad? Porque no se pueden entender. Porque para unos el problema de la fiscalidad es que el Estado se haga más delgadito, y para el otro la solución no hay que ponerle más impuestos. Y ninguno de los dos se le ocurre que el problema de la fiscalidad es un problema de desarrollo del país y que por lo tanto va mucho más allá de quitar empleo del Estado o que poner más impuestos, sino que es una concepción distinta. Aquí, por ejemplo, hablamos, yo he estado con alguna gente de la famosa reforma educativa que están haciendo. Todo el problema está en que sí vamos a cambiar el pensum, que esto es lo que hemos venido haciendo desde el tiempo del PCN, de que cambiando los pensum y los cambiamos a cada rato. Y nadie quiere plantear que el problema fundamental de la educación ahora es cuándo y dónde pones tu plata. Y aquí lo estamos poniendo la plata en primaria, secundaria, universidad. Y los primeros 7 años, entre el 3 y 7, que es cuando el cerebro desarrolla las habilidades que te van a servir para el futuro, ahí no ponemos ninguna plata. Excepto los ricos que pueden mandar a los niños chiquitos a centros de niños. Pero el Estado no hace nada. ¿Por qué? Porque el Estado todo se lo gasta en lo otro. ¿Me entiendes? Entonces, ese tipo de cosas que tenemos que pensar en el país y que no son inventos míos. Eso, la UNESCO, por ejemplo, es la que está planteando ahorita este problema, ¿ves? Y tantas cosas más, pues. Rubén. Entonces hay muchas cosas que hay que repensar en El Salvador y replantearlas. Pongamos un ratito la lupa sobre uno de los grandes protagonistas, Arena. ¿Qué rol juegan estos dos ingredientes que le voy a mencionar? O qué nos dicen sobre esta Arena que usted acaba de describir como una de las organizaciones que obstaculizan el avance de la democracia en El Salvador? Recientemente, es decir, hace un año apenas, Arena se preocupó por sabotear el diálogo que estaba apoyando Naciones Unidas. Y por otro lado, en este mismo momento, la candidatura presidencial de Arena la están disputando 2 millonarios. Es decir, como que háganse a un lado, por favor, los políticos profesionales, que ahora vamos nosotros. ¿Esto qué significado tiene dentro de este contexto que usted acaba de... Y le añado un elemento a lo que dice Ricardo, y volviendo a la proyección del posible escenario electoral, a todo eso añádale un posible escenario donde haya un control de la derecha, liderada por Arena, de la Asamblea. No hay necesidad de hablar con nadie, entonces. ¿Cómo? No hay necesidad de hablar con nadie. De esa asamblea no va a salir la solución. Y de un partido con esas características. Tampoco. Pero ese partido, si no lo enfrentas al problema de que o cambias o te vas, o te hundís, ese es el problema de la crisis, pues, que te tiene que llegar hasta un nivel. Rubén, pero en Arena le van a decir, es que no nos estamos hundiendo, mira las encuestas. Si acabamos de ganar. Ajá. No, yo le digo, mira las encuestas. Son la gente en los que menos confianza tienen entre ustedes. Y si ustedes dicen que son democráticos, ustedes no son democráticos. Y le van a replicar, pero desde hace 20 años ya dicen que somos lo peor en credibilidad. Pues sí, por eso. Entonces algún día te lo van a acabar, hombre. Lo de Monseñor Romero, que le decía a los ricos, ¿verdad? Por favor, quítense el anillo, porque si no les van a cortar el dedo. Esa es la historia. Cuando los gobernantes se vuelven incapaces del cambio, que es lo que nosotros llamamos, se meten en su burbuja, porque en su burbuja, su versión ideológica está todo muy bien, ¿ves? Entonces, cuando se meten en eso, es el principio de la caída. Dictadores, partidos políticos y todo eso. Le replanteo entonces la pregunta. Si 2 millonarios deciden ponerse, ya se arremangan y se van a la lucha por la candidatura presidencial, ¿esa es una señal de qué, según usted? De la crisis de los partidos políticos. Pero no es la primera vez que lo hace Arena. No, acordate, después del 2000, después del 2000 lo hicieron al interior del partido. Correcto.
Y no le funcionó en absoluto, pues aquello famoso. En la elección de 2003. Por eso, y fracasaron todavía peor. No le funcionó, además no pudieron manejar el partido. Porque son empresarios, pues ellos no entienden bien lo de los partidos, ¿vea? Pero ahora, bueno, quieren manejar el país. Vamos a tener un gobierno que cree firmemente que al gobierno se le maneja como la empresa privada. y la empresa privada salvadoreña que tiene 30 años o más, ¿verdad?, de estancamiento de la economía del país. Es que este país no crece, no es que se esté hundiendo. Simplemente si vos, y yo tengo las estadísticas y las podés ver, desde el tiempo que hubo allá, al principio del PRUD, en que sí hubo unos 7, 8 años de un crecimiento bastante acelerado, después El Salvador ha entrado en un periodo en que no crece, o crece a una tasa como del 2%, que hace imposible el desarrollo sostenible del país. Y ahora le tenés que añadir el otro elemento. Tenés una empresa privada que ya se acostumbró a no invertir aquí, sino vender sus cosas aquí porque invierte fuera del país. O sea, el problema es bien complicado, pero Rubén, hay que enfrentarlo. Rubén, bueno, nos va quedando poco tiempo, pero no me gustaría que nos vayamos sin volver un poco al tema de la jornada de hoy. Sí. Hablemos de la izquierda. ¿Qué le van a decir estos resultados a la izquierda y particularmente al FMLN? Viene, bueno, de su victoria en 2009, que generó muchísimas esperanzas en muchísima gente, incluida la gente adentro de la izquierda. Un gobierno, un segundo gobierno que es bastante impopular y ahora una derrota electoral. ¿Qué escenario le ve usted a la izquierda y al FMLN? Yo creo que la izquierda tiene que enfrentar su derrota. Y a veces de su derrota la gente saca la posibilidad de salir adelante. Yo creo que si esta elección le puede decir, y si sale como pareciera que está, pues yo creo que por ahí va más o menos, ¿verdad? Porque si pierden 3 diputados, pierden la llave de la asamblea. Ok. ¿Ve? Y les pueden pasar cualquier cosa encima. ¿Ya? Y eso es fatal para el último año de gobierno del presidente Sánchez. Sería fatal. Pero en fin, sacar las consecuencias, pues. Y hacer cambios internos. Si el FMLN, si es cierto que la derrota va a ser así tan clara como pareciera ser en este momento, y yo por eso espero que hayan resultados completos, yo creo que tiene que empezar un análisis interno, pues, como todos tienen que hacerlo, pues. Rubén, y cuando usted dice el FMLN debe pensar en hacer cambios internos, yo solo recuerdo, me acuerdo de esto, en la campaña interna para la coordinación general, en 2004, para las elecciones internas de noviembre de 2004, la campaña que hizo Medardo González, que a estas alturas sigue siendo secretario general del partido, era coordinador general del FMLN 2004-2007, pero estamos en 2018 ya. Es decir, cuando usted habla de hacer cambios en el partido, hay que pensar, por ejemplo, en ese tipo de cosas. Es decir, se detuvo la historia ahí en el FMLN y los comandantes que hicieron la guerra, salvo alguno que se murió como Chafik Handel, siguen teniendo las riendas del partido. Bueno, ese es un síntoma del problema, porque si tú ves la historia del FMLN, tenía unos estatutos mucho más democráticos hace algunos años de los que tiene ahora. O sea que incluso en términos de apertura democrática interna, ¿ya?, ellos lo atribuyen cuando uno se lo señala, porque ya lo hemos discutido con algunos de ellos, y él dice, sí, mira, pero es que también eso es fruto de los problemas internos que tuvimos, las divisiones. Y a veces no se dan cuenta que las divisiones pueden ser síntomas de que tenés que cambiar y la estabilidad síntomas de que te estás hundiendo. Pero ahí es donde está el dilema. Yo creo que el FMLN sí tiene una situación muy comprometida como resultado de esta elección, tiene que entrar a su proceso interno de revisión de por qué y ahora qué. ¿Por qué? Porque a un año tienen la posibilidad de perder la presidencia. No es fácil lo que ahorita se les está enfrentando. Y desde su experiencia política y habiendo experimentado y vivido y sido protagonista de un escenario político donde el FMLN empezó y estuvo un tiempo siendo una oposición muy disminuida, ¿usted
le ve la capacidad en ese peor escenario para la izquierda de ser oposición nuevamente en la Asamblea, perder el Ejecutivo, desde ahí repensarse? Pues yo eso es lo que espero, porque tengo esperanza. Dicen que los cristianos lo último que debemos de perder es la esperanza. Y yo todo esto lo enfoco en términos de que, bueno, puede ser, pues, vea. Y lo proclamo que yo creo en esto para ver si a alguien se le ocurre, hombre, es cierto, hagamos algo, vea. Y nunca olvido que la sociedad civil tiene un papel en esto, de hacerle ver a los partidos políticos, pero ya no de insultarlos, hombre, que lo único que hacen es que el partido político dice, no, hombre, si es que eso es porque no entienden, si es que eso es porque le tienen envidia de nosotros, que llevamos esto, que esos no están gobernando, nosotros sí gobernamos. ¿Me entendés? Llegar a ese juego, ¿vea? Por ejemplo, para decirlo con claridad, ¿vea? Abandonar ese tipo de cuestión que es la reacción inmediata frente a lo que no me parece, acusando al otro de que está vendido a la derecha. O sea, ¿quién arruinó? Y creo yo que ha convertido en problemática varias cosas de la Sala de lo Constitucional. Ellos. Porque su respuesta frente a cosas que ellos habían pedido en la oposición, porque las pedimos como inconstitucionales cuando yo estaba todavía metido en todas esas cosas, y ellos también estaban en todo eso, y después armaron un escándalo, porque la Sala decía que era lo que ellos habían pedido, lo cual es absurdo. Pero entonces, ¿cuál fue el argumento? Hubo un argumento constitucional para decirle a la Sala, no, mire, señores, creo que usted se equivoca de esta manera. Esto no es así, según nuestra Constitución. No, todo fue acusarles que ustedes están vendidos a la derecha. ¿Y qué hizo la derecha? Vénganse para acá, muchachos. Y se convirtió Arena en la defensora de una Sala que estaba haciendo un avance democrático que ellos nunca hicieron en toda su historia anterior. Yo creo tener ya... realidades que nos pasan, pues, y que hay que verlas. Yo creo que ya solo tengo una pregunta, pero a ver, Shafik Handal, un icono del FMLN, murió hace ya 12 años y el partido FMLN utilizó el nombre de Shafik en esta campaña para decir, y Shafik sigue caminando con nosotros, algo como eso. Recuerdo esta advertencia que hacía Shafik Handal: el partido se enfrenta a la posibilidad de una grave amenaza a su existencia si solo espera convertirse en una maquinaria electoral y se olvida de formar ideológicamente a sus cuadros. Es que al final y después de la muerte de Shafik terminamos viendo algo de eso. No, hasta donde yo sé, aún antes ya se había ido disminuyendo el instituto de formación de... A mí me invitaron un par de veces a llegar a dar algunas charlas específicas, ¿verdad? Y con mucho gusto, porque si esa educación hay que hacérsela, y si Arena te invita, tenés que ir. Para mí no hay diferencia. Y fui, y yo tenía una crítica de ellos, hacia ellos. Lo que enseñaban adentro del partido no correspondía a su política para el país. Allí se seguían enseñando con los textos de la Academia de Ciencias de la URSS. Te lo digo. Y eso era lo que se enseñaba. Yo decía, pero por el amor de Dios, eso ya no pueden enseñarlo, hombre. Y mucho menos cuando ustedes, y yo puedo entender por qué no están haciendo la revolución que proclaman esos textos, sino que lo que están haciendo es tratando de cambiar las cosas, mejorarlas un poco, o como nos han dicho ahora, que el objetivo de ellos es tratar de reducir los efectos del neoliberalismo. No es cambiar el neoliberalismo, es reducir los malos efectos de ellos. Bueno, pues si ellos creen que eso es, pero entonces ¿dónde está la coherencia? ¿Me entiendes? O sea, ese tipo de cosas yo creo que tienen que analizarlos ellos a fondo. Y hay gente en el frente que tiene capacidad para poder hacerlo. No creo que sea. Yo, para cerrar, quisiera tocar un elemento que, de nuevo, con los escenarios preliminares, podría ser importante de cara al ciclo de elección presidencial que se viene, y es lo que representa el alcalde Nayib Bukele. Gente con la que hemos hablado, las encuestas han opinado, nos han dicho, bueno, ante estos resultados puede ser que ahora sí se esté abriendo la posibilidad de una tercera vía. Obviamente estamos ante un funcionario
y un posible candidato, potencial candidato muy popular. ¿Usted cree que este es el momento y que Nayib Bukele puede ser el artífice de la viabilidad de esa tercera vía? Mira, yo lo único que te puedo decir ahora es que no lo sé, porque falta mucho todavía. La elección presidencial es dentro de un año, ¿verdad? Antes de ya menos de un año, porque hay que adelantarla lo más posible por la posible segunda vuelta. Para un año tiene que tener partido, si no, no puede ser candidato a la presidencia, a no ser que se consiga un partidito de estos muertos, pero no creo que eso sea lo mejor. Tiene que tener una estructura nacional, porque esa es la elección nacional, ¿verdad?, que tenemos, ¿verdad? Tiene que tener un programa. Nayib ha demostrado como alcalde que sabe hacer cosas, parques y esa cosa. Visión de país, de futuro y estrategia de futuro no le encuentro en ninguna parte. Puede que la llegue a tener, no lo sé, ¿verdad? O sea, que hay un montón de cosas y otra cosa, cómo van a reaccionar los partidos después de esta elección. Pero lo que yo sí tengo claro, viendo los ejemplos de América Latina, ¿ya?, y de otras partes del mundo, es que cuando los partidos que han dominado por años, décadas, la política de sus países y que se han se han petrificado en el punto, son el mejor espacio para que aparezca un profeta que arrastre a la gente. ¿Por qué? Porque le va a ofrecer que él sí puede cambiar a la situación, porque él está de fuera. En gran medida, ¿cuál es el éxito de Trump en los Estados Unidos? Un señor que no tiene ni idea de qué es lo que está haciendo ahí. Que le ofreció a la gente, no, yo voy a cambiar y yo te voy a dar, ¿verdad?, cosas que no se pueden hacer. Pero él entonces le dio esperanza a la gente. Si nuestro problema ahorita es que la gente ha perdido la esperanza en los partidos políticos. Entonces, si viene un profeta y les ofrece y les dice, no, yo voy a hacer esto, sale. ¿De dónde salió el líder de la revolución del siglo XXI en Venezuela? Chávez. Del fracaso de COPEI y Acción Democrática. ¿De dónde salió Evo Morales? También. Del fracaso de todo el sistema. ¿De dónde salió Fujimori? De un fracaso total del sistema de partidos políticos por su enquilosamiento. ¿Ya? Y así podemos irnos a Europa y vas a empezar a encontrar ejemplo tras ejemplo en Francia, en Alemania, en Inglaterra. ¿Ves? Y ejemplos que ya se establecieron en el gobierno, Polonia, Hungría, ¿verdad? Y alguno que otro más. Entonces, eso es un fenómeno, y yo con esto quiero terminar, que no solo es del Salvador. Estamos en un periodo en que la crisis partidaria y la crisis parlamentaria, porque van iguales, ya tienden a duplicarse en todas partes, o no en todas, pero en una gran cantidad de partes. Corea del Sur, por ejemplo, es otro caso. Japón ahorita es otro caso, ¿me entiendes? España, no se diga, pues. ¿Ve? Entonces, eso tenemos que tomarlo en cuenta en este momento, para buscar las salidas de la crisis que sean positivas y no hundirnos en pantanos. Bueno, muchísimas gracias al doctor Zamora, muchísimas gracias Ricardo por habernos acompañado todo este día. Amigos, acabamos de charlar un poco con el doctor Zamora de los escenarios que se están perfilando y obviamente haciendo un análisis a profundidad con él de los orígenes y de lo que esto puede significar. Es todavía temprano, los resultados del escrutinio de la jornada electoral de hoy apenas empiezan a caer. Lo que estamos viendo con resultados de nuevo muy preliminares es que se está perfilando una victoria de la derecha encabezada por el partido Arena y una posible derrota obviamente del FMLN. Nosotros desde la azotea de Factum llegamos hasta aquí con las entrevistas que hemos tenido durante todo este día, pero quédense pendientes porque seguiremos obviamente desde aquí viendo, monitoreando qué es lo que está pasando y bueno, si hay cambios importantes aquí estaremos de nuevo para informarles. Así que muchas gracias y buenas noches.